Agustín Laje es un joven escritor de 28 años. Es egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University de Washington, D.C. Terminó de cursar su licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba. Ha recibido numerosos premios internacionales y en 2016 fue galardonado como Joven Destacado de Córdoba y como Personalidad Meritoria del Año. Es autor de 5 libros. Su última obra se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, libro muy polémico que rápidamente se convirtió en bestseller. Y hoy lo tenemos con nosotros. Antes que nada quiero decirles que tenemos grabada la segunda parte de este video, donde hablamos del tetazo, pero no la incluimos porque se hacía demasiado largo. Si llegamos a los 20.000 likes, la voy a subir. Y también dejen sus preguntas acá abajo, así las respondemos. Todas las fuentes de lo que Agustín hable van a estar en la descripción. Todo lo que él mencione, diga o nombre va a estar en la descripción. Así que cualquier cosa, entran abajo y ven todo. Bueno, antes que nada, Agustín, bienvenido al canal. Muchas gracias, Damián, un gusto poder hablar contigo. Igualmente. Bueno, yo te voy a preguntar sobre, primero que nada, la definición del feminismo. ¿Por qué la definición del feminismo? Porque claro, si nosotros buscamos en Wikipedia, nos podemos dar cuenta que el feminismo es la igualdad entre géneros. Pero ¿por qué? Entonces te pregunto, porque se hizo un estudio en Estados Unidos que le preguntaban a las mujeres, si eran feministas. Y un 92% de las mujeres dijo que ellas buscaban la igualdad entre géneros, pero que no eran feministas. Un 92%. Y un 7% restante fue la que dijo que era feminista. Entonces da de qué pensar cuando preguntamos si la definición no está mutando o cambiando. Lo mismo que pasó con la palabra bizarro. Nosotros usamos la palabra bizarro para referirnos a algo loco que pasó o está pasando, y no como la definición de manual, que la definición de manual de palabra bizarro es alguien valiente o bello. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, mira, yo creo que no se puede hablar de un feminismo. El feminismo como movimiento político ha cambiado, te diría, digamos, con los siglos, y se acuerda en considerar al menos 3 olas y una última manifestación que se llama la teoría queer o la ideología queer. El problema es el siguiente: el feminismo nace efectivamente como un movimiento noble, nace como un movimiento enmarcado en las revoluciones liberales de hace 3 siglos, en el cual las mujeres pedían, en una palabra, igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? Derechos políticos y cívicos iguales a que los hombres. Poder, por ejemplo, votar y ser votadas. Poder heredar, por ejemplo, cosa que no se podía por entonces, para el sexo femenino, por supuesto. Poder concurrir a las instituciones educativas, cuestión que tampoco podían hacer. Es decir, era un feminismo de igualdad ante la ley. Eso es lo que se llama la primera ola del feminismo o el sufragismo. El sufragismo le llaman justamente porque lo fundamental era el voto. Luego vendrá la segunda ola del feminismo. Y aquí es donde se empieza a articular con el marxismo. ¿Dónde encuentro yo ese quiebre? Lo encuentro en un libro de Engels, quien fue el socio intelectual de Karl Marx, el padre, digamos, de la izquierda moderna. Un librito llamado El origen del Estado, la familia y la propiedad privada, escrito en el año 1884, algunos años más tarde de la muerte de Marx, donde Engels, digamos que resume su tesis en una cita, la cual es: en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Te lo digo de nuevo porque es bastante fuerte, ¿no? Y explica mucho del feminismo de hoy. En la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué estaba haciendo Engels con esto? Estaba creando un puente entre lo que es la lucha de clases y la lucha de sexos. La lucha de clases era entre clases sociales, entre, por ejemplo, la burguesía y los obreros, tal como apuntalaba la ideología del marxismo. Ahora bien, la novedad es traer el conflicto de sexos, pero para ese marxismo clásico era inviable pensar en una revolución de los sexos como tal. En todo caso, esta revolución estaba sujeta a la revolución primera, que era la del obrero. Es por eso que Engels lo que le dice a la mujer es: ustedes no se van a poder liberar de sus cadenas haciendo su revolución, la revolución de la mujer. Para que su revolución
tenga lugar y para que ustedes ya no tengan más las cadenas puestas, tienen que apoyar ¿a quién? A la lucha de clases que está llevando adelante la clase obrera. Es por eso que este feminismo de segunda ola es un feminismo que está subordinado a los intereses de clases del marxismo, ¿no? ¿Qué pasó? Vino la Revolución Rusa, se instaló ese paraíso que trató de ser una sociedad sin clases, sin nunca poder llegar a serlo, fue en verdad una dictadura del obrero, y la mujer no vio cumplida la profecía de Engels. ¿Cuál era la profecía de Engels? Que sus cadenas se iban a aflojar ni bien los medios de producción se socializaran. Esto es, ni bien la revolución del obrero tuviera lugar. Las cadenas de la mujer no solamente que no se soltaron, sino que se ajustaron todavía más en la Unión Soviética. Incluso tener relaciones sexuales con mujeres allí estaba visto a través de los lentes de la ideología clasista. Por ejemplo, yo quiero tener una relación sexual con aquella señorita, porque me gustó, voy, le pido la relación sexual y si no me la concede, la acuso de tener una mentalidad pequeño burguesa. Es decir, la sexualidad empezó a ser enmarcada bajo los dictados de la ideología marxista, es decir, de una ideología clasista. Entonces, lo cierto es que la mujer, insisto, lejos de ver aflojadas sus cadenas, las vio todavía más apretadas. Y ni hablar cuando llegó Stalin, que directamente diezmó al movimiento de la mujer, exilió a las feministas, no se volvió a publicar en la Rusia soviética ni un solo diario feminista más, ni una revista, ninguna publicación de este tipo. Y aquí es cuando empieza así a emerger en Occidente lo que se llama la tercera ola del feminismo. Esta tercera ola es una ola que sigue emparentada con el marxismo, pero que lo da vuelta. Ahora va a pensar lo opuesto que Engels. La revolución de las clases es posible vía la revolución de la mujer. Fíjate qué interesante, es la misma lógica dada vuelta. ¿Y dónde tiene esto lugar? En primer término, en el libro El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Que fue la pareja de Sartre, etcétera, de Francia, ¿no? En Segundo Sexo, Simone de Beauvoir va a resumir un poco su tesis, o digamos, es la frase por la cual más se conoce este libro, que es la siguiente: no se nace mujer, llega uno a serlo. No se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Qué implica esta frase? Que no importa naturalmente nuestra sexualidad, sino que importa solamente el aspecto cultural de la misma. Si esto es así, el podio del interés para la revolución tiene que ser la dimensión de la cultura, y no la revolución a un nivel de la materia, como era en el marxismo, digamos, clásico. Esta es la tercera ola que inaugura además la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Es concebir de manera anticientífica la sexualidad humana como un fenómeno desarraigado de su dato natural y creado meramente por la cultura. Claro, esa va a ser mi segunda pregunta, ¿qué es la ideología de género y qué opinabas al respecto? Bueno, la ideología de género nace de una pensadora del feminismo como Simone de Beauvoir, que justamente con esta frase, no se nace mujer, llega uno a serlo, lo que dice es, la sexualidad no tiene nada que ver con lo que uno trae naturalmente. La sexualidad es simplemente un constructo de la cultura. ¿Cuál es la cultura? Bueno, es el capitalismo, el cristianismo, las iglesias, la familia, etc. A eso hay que apuntar para destruir el sistema. Ya no se destruye más el sistema haciendo una revolución al nivel de la economía, expropiando los medios de producción, sino que la revolución ahora se hace en el nivel de lo simbólico. Esto se va a exacerbar mucho más, ¿no?, dentro de esta tercera ola del feminismo. Y van a seguir otras pensadoras muy reconocidas, por supuesto, como Monique Wittig, también de Francia, donde ella, por ejemplo, siguiendo Lacan, dice: la mujer no existe. Vos fijate esta transformación radical del feminismo, ¿no? Porque pasamos de un movimiento que está peticionando por igualdad ante la ley, seguimos con un movimiento de mujeres que apoya la revolución marxista porque piensa que el conflicto de clases es el conflicto fundamental, y pasamos a una exacerbación de la ideología de género que termina en concluir que la mujer en verdad no existe. O sea,
acá hay una desencialización, digamos, del sujeto político del feminismo. Hay un feminismo que está luchando por algo que sus teóricas dicen que no existe. ¿Y por qué dicen que no existe? Bueno, eso amerita una respuesta de orden político. No existe la mujer para este nuevo feminismo porque es un feminismo que debe también incluir en su seno político a otro tipo de sujetos que no se definen como mujeres en términos estrictos, como por ejemplo los transexuales, los homosexuales, los bisexuales, los zoofílicos, los pedofílicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que ahora la mujer no existe, porque hay que operar políticamente para incluir en el movimiento feminista, paradójicamente, a aquellos que no son mujeres, pero que contribuyen a la propagación de la ideología de género. El último grito de la moda en esta tercera ola del feminismo ha sido el libro El género en disputa de Judith Butler. No puedo hablar ahora in extenso sobre ese libro, porque es un libro muy, digamos, largo, ¿no? Pero duro, encriptado, pero te diría que el libro se resume en una frase de Butler, que dice así: en verdad, el sexo siempre fue género. En verdad, el sexo siempre fue género. ¿Qué significa esto? Otra vez, ideología de género. Nuestra sexualidad no tiene en absoluto que ver con nuestra naturaleza, sino que es apenas un constructo de la cultura. Con lo cual, si nos sentimos oprimidos en términos sexuales, es porque hay un sistema cultural que nos ha creado así, contra el cual nos tenemos que rebelar. Eso, en una palabra, es el feminismo de hoy. Es una pata de la ideología de género, que no está buscando más la igualdad por la mujer, para la mujer, y respecto del hombre, sino que lo que está buscando es el conflicto permanente para llevar a cabo los intereses que siempre estuvieron en las agendas de las izquierdas. Entre otros, por ejemplo, la destrucción de la familia. Pero bueno, si querés podemos seguir con otras preguntas, porque si no voy a seguir tomando todos los temas y te voy a dejar sin preguntas para hacer. Te quería preguntar qué opinás de Ni Una Menos. ¿Qué es y qué opinás? Bueno, Ni Una Menos, yo considero que una alta tasa de las personas que va allí, a estas manifestaciones, te diría, no sé, un 99%, son personas con buenos sentimientos, son personas que están allí porque creen que están yendo por una causa noble, por una causa justa. Y lo que yo diría es que atrás de Ni Una Menos está la agenda del feminismo radical muy fuertemente instalada y que lo está utilizando al problema de la violencia contra la mujer, no en favor de la mujer, sino en favor de los intereses de la ideología de género. Y déjame que te lo explique un poco con números, así queda más claro este argumento. Vos sabés que del último año que se tienen datos claros sobre la cantidad de homicidios en Argentina, por ejemplo, es del 2014, donde los homicidios fueron 3.269. Fíjate ese número, 3.269 homicidios en Argentina en un año. De los cuales 2.733 fueron contra hombres. Es decir, estamos hablando de un 83,6%. Y 536 homicidios fueron contra mujeres. Estamos hablando de un 16,4%. Esto es, el hombre en Argentina tiene 8 veces más probabilidades de morir que una mujer. Por homicidio. Por homicidio. También te quería preguntar sobre la violencia de género, porque cuando hay violencia sobre una mujer se lo toma como que es violencia de género y muchas veces hay otras causas, como puede ser... yo tengo una novia, mi novia mató a mi perro, por poner un ejemplo muy extremista, y yo agarro y mato a mi novia. Está bien, una locura desmedida, pero yo no la maté porque era mujer, la maté porque mató a mi perro. Entonces, ¿vos crees que hay alguna clase de inflación en los números de muertes de mujeres o...? No, hay un mal concepto que se está usando. Violencia de género es la violencia que se lleva adelante en función de un odio de género. Es decir, yo odio al otro género y por esa razón yo ejerzo violencia contra ese género. Es como la cuestión del odio de raza. Supongamos que yo discuto por un partido de fútbol con una persona de color negro y yo termino las trompadas. ¿Eso es odio racial? ¿Eso es violencia de raza? ¿Violencia por odio racial? No, eso fue porque peleamos por X motivo y al final hubieron piñas, punto final. Lo mismo ocurre en el caso del género. La violencia de género, estrictamente hablando, es aquella que se ejecuta con arreglo al odio de género.
Entonces, vos fíjate cómo se inflan no las cifras de víctimas y no la violencia contra la mujer, sino que se distorsiona el concepto en sí, a través de los medios de comunicación y de los grupos del feminismo sobre todo. Cada vez que vemos un caso en la tele, por ejemplo, un caso de un hombre que le pegó o que mató a una mujer, inmediatamente se lo rotula como violencia de género. Y yo siempre me pregunto, ¿qué pericia psicológica se hizo sobre ese hombre para conocer si los motivos de esa violencia fueron efectivamente el odio a la mujer como tal? Porque si no, estamos perdiéndonos de encontrar las verdaderas causas de la violencia. Y vos fíjate, yo inicié esta charla, digamos, hablando sobre la inconveniencia de la ideología de género y del feminismo para la causa de la mujer. ¿Por qué hay inconveniencia? ¿Por qué se está estropeando la causa de la mujer? Porque con estos humos ideológicos están imposibilitándonos conocer las verdaderas causas de la violencia y con lo cual nos están imposibilitando de realizar políticas públicas efectivas para acabar con este flagelo. Cuando uno tiene un problema, lo primero que hace es tratar de conocer sus verdaderas causas. Si uno yerra en conocer las causas, entonces yerra en las medidas que toma, ¿no? Pero mira, sobre el tema de las cifras, habíamos dicho un 83,6% hombres muertos por año, por homicidios, un 16,4% de mujeres, pero ahora vos fíjate bien, hay un eslogan que corre como reguero de pólvora, que es: muere en la Argentina una mujer cada 30 horas por violencia de género. Esto lo hemos escuchado hasta en la sopa. ¿Sabes cuántas mujeres mueren asesinadas? ¿Cada cuántas horas muere una mujer asesinada en la Argentina? Cada 15 horas. Es decir, el feminismo está ocultando al 50% de las víctimas mujeres porque son casos que no responden a la ideología de género, que no responden a la necesidad de encontrar al macho agresor, ¿no? Entonces acá pareciera que hubiera víctimas de primera y víctimas de segunda. Si a vos te mató un hombre, vamos a hacer una marcha, vas a estar en los noticieros, se va a hablar sobre tu caso, va a haber justicia. Si a vos te mató siendo mujer otra mujer, como ocurre en prácticamente la mitad de los casos, entonces tu caso no lo conoce nadie, no va a haber ninguna marcha, no va a haber absolutamente nada. Porque la Casa del Encuentro, que es la ONG que ha creado este eslogan de muere una mujer cada 30 horas, contabilizó en este mismo año del cual estamos hablando de estas cifras, 277 víctimas cuyo victimario fue un hombre. Víctimas mujeres cuyo victimario fue un hombre. Y si el total del año fueron 536 mujeres muertas por homicidio, entonces ¿por qué se invisibilizan a 259 mujeres? Se invisibilizan por los dictados de la violencia, de la ideología de género, que solo le interesa encontrar violencia allí donde el victimario es un hombre. Y las causas de la violencia como tal no están siendo analizadas como debiera, en orden a generar políticas públicas efectivas para acabar con la violencia como tal, que la violencia como tal es un fenómeno muy complejo, no es un problema de género. Vos sabés, por ejemplo, si cruzamos en gráficos de curva la evolución de los homicidios en conjunto y los femicidios en conjunto, en países como Colombia o México, se ha encontrado que las curvas tienen el mismo comportamiento. ¿Qué significa que las curvas tengan el mismo comportamiento? Que las causas, que no hay una causa de género atrás del femicidio. No hay un problema de género, porque si no, no tendría el mismo comportamiento esa curva. Serían otros factores los que estuvieran influyendo allí. Entonces, fíjate lo peligroso. Vos me decís, ni una menos sirve para estar de favor de la mujer, etcétera, etcétera. Yo te diría, ni una menos está invisibilizando a la mitad de las víctimas mujeres por homicidio. Sí, recuerdo que en un debate también hablaste de nadie menos. ¿Me puedes explicar un poco el concepto? Bueno, nadie menos es concebir al ser humano digno por su condición de ser humano y no por su condición de género. Claro, perfecto. Nadie menos implica solidarizarse con todas las víctimas independientemente de su género. Si tenemos 84% prácticamente de hombres que mueren asesinados por año,
Bueno, ¿por qué no nos vamos a solidarizar también con ellos? ¿Por qué tenemos que reducir todo a una anteojera de género? ¿No? Estamos mirando la historia, estamos mirando el presente con anteojos de género, donde hay víctimas buenas, víctimas malas, víctimas que valen la pena reivindicar y víctimas que son de segunda categoría. Acá lo que hace falta es analizar a la violencia en toda su complejidad para poder frenarla. Porque está en ascenso en todas las sociedades. Por más que se hagan las marchas de ni una menos, etcétera, ¿vos pensás que esto va a bajar los índices de violencia? De ninguna manera, incluso lo va a estropear todavía más, porque como te digo y te repito, acá el problema es que no se están identificando las causas. Identificar las causas va mucho más allá de tirar humo ideológico de género. Acá hay causas mucho más profundas. Que te voy a ir cortando tienen acá, que ser vistas. vamos pasando a las siguientes preguntas. Sí, dale, vos ponme pausa cuando quieras, porque si no yo me extiendo siempre. Espera, te agrego, perdón, te agrego un dato más que lo podés poner en algún momento, que es este. No hay ninguna ONG, no hay ninguna institución del Estado que esté contabilizando la cantidad de hombres que son muertos a manos de mujeres. Eso se piensa que no existe. De hecho, cada vez que algún caso así se da y algún medio de comunicación lo toma, no se lo rotula como violencia de género. Fíjate vos. Yo hice muy rudimentariamente desde mi casa, a ver, yo no soy una institución, esto tendrían que hacerlo las instituciones, no un particular, un ciudadano, pero yo me tomé el trabajo de recopilar archivos de prensa del último año, en donde encontraba noticias sobre hombres asesinados por mujeres y encontré más de 120 casos. Más de 120 casos. No es poco. Esto nos habla sobre el tema de que la violencia es bidireccional. Y sin embargo, cuando en las escuelas se enseña qué es la violencia de género, ¿qué le dicen a los chicos a través de los manuales que baja el Estado? Les dice que la violencia de género es aquella que se ejecuta contra una mujer, contra un homosexual o contra un transexual. Punto final. El hombre no está contemplado. El feminismo siempre habla de un patriarcado. ¿Este patriarcado vos pensás que existe o que alguna vez existió? O... Bueno, es interesante la pregunta. Uno de los primeros teóricos marxistas que habla sobre el patriarcado fue Engels. Efectivamente, en algún momento de la historia existió. Afortunadamente, hoy, y sobre todo en los países de libre mercado, en los países del occidente libre, como se llamó hace algún tiempo, el patriarcado ya no existe. Y si vos te pones a fijar, mirá la gigantesca contradicción. En estos países donde el patriarcado ya no existe, rigen sistemas políticos, económicos y sociales contra los cuales el feminismo lucha. Es decir, lucha contra aquellos sistemas que más libertades le dieron al sexo femenino. Pero mira, te voy a tirar algunos datos. Vos sabés, a ver, ¿qué es el patriarcado? Esta fue, digamos, una categoría que puso muy de moda una feminista de la tercera ola que se llamó Kate Millett. El patriarcado es el sistema de dominación fundamental basado en la diferencia sexual, en donde el opresor es el hombre y la víctima es necesariamente y en todos los casos siempre la mujer. ¿Sí? O sea, es un sistema político de dominación regido por la diferencia sexual donde el hombre es el que domina. Punto final. Eso es el patriarcado. Ahora bien, yo te voy a tirar algunos datos y creo que vos mismo vas a poder saber si existe o no existe, ¿no? Vos sabés que según la ONU, por ejemplo, el 79% de las víctimas de homicidio en el mundo son hombres. Las víctimas en los conflictos armados, en las guerras, son siempre en su absoluta mayoría los hombres. De hecho, la última guerra de la cual se tiene datos claros, que fue la guerra de Irak contra Estados Unidos, el 97,68% de las bajas fueron hombres. ¿Qué sistema de opresión manda a los opresores a morir al campo de batalla? Vos fíjate qué ridículo, ¿no? Sigamos con otros datos. La esperanza de vida hoy en el mundo. La mujer tiene 5 años más de esperanza de vida respecto del hombre, según la Organización Mundial de la Salud. Según esta misma fuente, el hombre tiene 3 veces más posibilidades de suicidarse. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre otros datos. Mano de obra infantil. Hoy en día en el mundo hay 148,3 millones de niños, varones, bajo un régimen de mano de obra infantil. ¿Cuántas niñas hay? Hay 116,1 millones, o sea, tenemos más o menos 30 millones más niños.
Los accidentes laborales es otro parámetro interesante. En el 2014, según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de nuestro país, el 81% de las víctimas de accidentes laborales fueron hombres. Hablemos sobre el mundo del trabajo. Por ejemplo, que antes se alegaba esto, la mujer que no tiene acceso al mercado, que no puede trabajar, etc. Según datos del 2014, el 46% de la mano de obra en Estados Unidos son mujeres, 46%, casi 50%. Y sin embargo, a nivel mundial, en el sector servicios, que es el sector por antonomasia en el marco de la globalización, es el sector que más ha crecido, digamos, en términos globales, el 54% de las mujeres ocupa el sector servicios, según datos del Banco Mundial. Sí, hablando de este tema, ¿vos pensás que en Argentina, también como en otros países de Latinoamérica, no hay una diferenciación entre las clases laborales, digamos, que los cargos importantes, entre comillas, no los ocupan los hombres, a diferencia de ser equitativos? Hay datos sobre eso, pero eso está digamos, eso baja mucho con los años. Y lo mismo se dice sobre los salarios, por ejemplo. Se dice, bueno, pero los salarios son menores que, digamos, los de las mujeres que los de los hombres. Hay feministas de la primera ola, como por ejemplo Hoff Sommers, que han hablado sobre el tema y han desmontado esta falacia. Claro, ¿qué hace el feminismo? Agrupa los salarios sin considerar el tipo de trabajo, ni la antigüedad, ni la cantidad de horas que se trabajan por mes. Entonces así, digamos, obviamente uno puede manipular los datos. Cuando se compara lo que se paga, la hora de trabajo, que es como se debe hacer esta comparación, no hay falta de igualdad. Digamos, hay igualdad plena. Pero mirá, yo te sigo dando datos. En Estados Unidos, el 65% de los bienes los tienen las mujeres, según la revista Fortune. El 65% de los bienes en Estados Unidos. El 80% de los homeless, de los sin techo, en el mundo son hombres. El 80%. Mirá vos qué pintoresco, ¿no? Un sistema de dominación del hombre sobre la mujer, en el cual los sin techos, en su mayoría casi absoluta, son hombres. Educación. Bueno, vos sabrás que la educación primaria y secundaria, según el Banco Mundial, ya es plena. Y sin embargo, la educación universitaria, hay un 33% más de egresadas mujeres a nivel mundial. Aquí en Argentina en el último censo, mirá estos datos, según los datos del último censo, hubieron 1.929.813 egresados, de los cuales 1.050.662 fueron mujeres y 879.151 fueron hombres. O sea, allí la mujer está mucho mejor que el hombre, sin ningún lugar a dudas. Pero quiero insistir con algo. Donde mejor vive la mujer, donde más igualdad entre los sexos se registra, son en los países donde hay más libertad de mercado. Y curiosamente, el feminismo habla sobre el heterocapitalismo también como sistema de dominación. Vos sabés, por ejemplo, que en los países más libres hay un 71,7% de mujeres que han finalizado su educación general versus un 31,8% en los países menos libres, todos estos que admiran las feministas. En los parlamentos, en los países más libres, hay 2 veces más mujeres que en los menos libres. El tema de la mortalidad de las madres, digamos, en el marco del parto. En los países más libres hay 3,1 cada 100.000 nacimientos. Y hay en los países menos libres 73,1 por cada 100.000 niños nacidos, ¿no? Entonces, en todos los temas, los países más capitalistas, o sea, los que más odia el feminismo, son los que paradójicamente más igualdad le han dado a la mujer y mejores condiciones de vida le han dado también. Bueno, sí, me dirán o retrógrado o que soy un conservador. Yo diría que para uno poder elaborar esa categoría, primero tienen que tener una filosofía de la historia. Porque entonces sería tan... A ver, ellos entienden que yo soy un retrógrado porque no acepto las novedades. Esto es una novedad, pero la novedad en sí misma no es buena. O sea, no hay bondad en la novedad por la novedad en sí. ¿Se entiende? Hay bondad en la novedad por la naturaleza de ella. A ver, vuelvo porque hice casi un trabalenguas.
¿ok? Esa parte no la tomes. Efectivamente, muchos me consideran de retrógrado o de conservador. Pero para uno alegar tal cosa, tiene que tener una filosofía de la historia. Tiene que entender hacia dónde va la historia. Y lo cierto es que si en algún marco vivimos es el marco de las crisis de las filosofías de la historia. Ya no se puede argumentar seriamente que la historia va hacia allá o va hacia acá, ¿sí? Aparte, contra lo que yo me opongo y que es lo que tanto molesta, es contra la ideología de la novedad. ¿Qué es la ideología de la novedad? Es pensar que toda novedad, por ser nueva, es necesariamente buena. Entonces, como yo me opongo a la legalización, por ejemplo, de la zoofilia como novedad, entonces yo soy un retrógrado que vive en tiempos pasados y tiempos arcaicos. Hablando de eso, ¿qué relación haces? Porque leí un par de secciones de tu libro que haces un par de relaciones interesantes de la pedofilia con el feminismo. Bueno, volvamos a la definición inicial de ideología de género. La ideología de género es la concepción anticientífica de nuestra sexualidad que la desarraiga de toda condición natural y exacerba el dato cultural como constructor. ¿Ok? Bajo estos parámetros, si la cultura es azar y es arbitrariedad histórica, y la naturaleza es la determinación sobre el hombre, ¿cuáles son los límites que vamos a ponerle a la sexualidad? Si la sexualidad es pura cultura, cualquier límite por definición es arbitrario. Entonces se abre todo un abanico de nuevas formas de sexualidad donde son aceptables. A ver, si la sexualidad es un constructo de la cultura, ¿por qué no habríamos de considerar también que la edad es también un constructo de la cultura? Si juntamos estos dos parámetros, estos dos factores, tenemos la legalización de la pedofilia, que ya es un caso que se está dando, es un caso que se está poniendo en la agenda de la ideología de género. E insisto, esto es un desprendimiento filosófico lógico de los postulados fundamentales de la ideología de género. ¿Por qué? Porque si, como dijo Judith Butler, en verdad el sexo siempre fue género, en verdad la sexualidad humana es pura cultura. Y la cultura por definición no tiene límites, porque es creación humana. ¿Se entiende? Entonces vamos a hablar ahora, por ejemplo, de la legalización que acaba de tener lugar en Canadá hace algunas semanas, hace algunos meses, de la zoofilia. Es bastante interesante, sí, porque yo había hecho un video que se llama Cómo legalizar cualquier cosa, que explicaba básicamente los pasos sociales que llevaba cualquier cosa para ser legalizada. ¿Y por qué? Porque en Holanda hace poco se legalizó el canibalismo. No puedes matar a una persona para comerla, pero podés comer a una persona. Entonces, bueno, claro. Sí. Bueno, algo así pasa con Canadá, donde la relación sexual con la bestia está legalizada en la medida en que en la medida en que la bestia sea la que penetre al hombre. Es decir, yo no puedo tener una relación en la cual yo penetro a mi gato, por ejemplo. Pero si un burro me quiere penetrar a mí, lo podemos hacer, ¿no? Luego tenemos otros casos, por ejemplo, no sé, en Suecia. En Suecia tenemos al partido de izquierda que con este verso de la igualdad de género está pidiendo que el Estado legisle para obligar a los hombres a orinar sentados, para llevar la igualdad de género hasta el retrete. Yo creo que ahí de fondo puede haber algún interés en que no manchemos la tabla, en verdad, ¿no? Pero luego allí también tenemos al partido liberal, donde está pidiendo la legalización del incesto, es decir, el sexo con los familiares próximos, y de la necrofilia, esto es la relación con alguien que ya murió. Fíjate cómo la ideología de género en sus fundamentos filosóficos ampararía estos casos. En Holanda hemos tenido hace un par de años la creación de un partido político que fue creado exclusivamente para pedir la legalización de la pedofilia. Es un partido político de pedófilos, cuyo único fin político es legalizar la pedofilia. En ese mismo país no es casualidad que las feministas hayan firmado solicitadas en favor de la pedofilia enmarcada en los argumentos de la ideología de género. Tampoco es una curiosidad saber que en Holanda hay un grupo de sexólogos que está pidiendo que sea el Estado el que produzca la pornografía infantil. Eso sí, con un sellito que al televidente le asegure que ese niño estuvo ahí haciendo todo lo que uno puede ver
por motus propio, porque le encantó estar ahí, porque libremente lo escogió, ¿no? Vos fíjate de dónde parte esta falacia. ¿De dónde parte esta falacia de que el sexo con los niños está bien en la medida en que el niño lo acepte? Porque, perdón, esto también se ha utilizado como argumento en Italia. Hace algunos años, hace muy poquito tiempo, la Corte Suprema de Apelación de Italia benefició a un hombre de 60 años que mantuvo relaciones sexuales numerosas veces con una niña de 11 años, lo benefició bajo el argumento de que la niña habría consentido el coito. Vos fíjate el argumento del consentimiento, ¿de dónde proviene? De una feminista radical llamada Shulamit Firestone, de Canadá, que escribió un libro que se llamó La dialéctica del sexo, en donde explícitamente dice que en el mundo post-feminista, en el mundo donde el feminismo haya triunfado, las relaciones sexuales entre adultos y niños serán libres. Sean libres en la medida en que el niño consienta la relación sexual, y acá está el argumento que se está tomando hoy en día en muchos lugares. Y por otro lado, que el tamaño del miembro del adulto tenga ciertas dimensiones que no afecte la salud del niño. También agregando toda esta locura, quería decir que bueno, todas las fuentes van a estar acá abajo por si alguien quiere informarse más de este tema o quiere saber si es verídico o no, todo va a estar en la descripción, va a haber un apartado con las fuentes. Te sumo lo último que me parece lo más fuerte, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría, la famosa APA, digamos, que larga todos los manuales con los cuales los psiquiatras se forman, en su manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales del año 2013, desclasificó la pedofilia como trastorno mental y la ubicó como orientación sexual junto a la homosexualidad y a la heterosexualidad. Así que fíjate si no será un tema vigente. Te quería preguntar, ¿qué opinas de la gente que dice, si va vestida así, cómo no querés que la violen? Y generalmente la respuesta que las feministas le dan a esta afirmación es: uno no se tiene que preocupar de que no la violen, simplemente no la tienen que violar, que por un lado me parece bastante correcto, pero por otro no, y te explico. Concuerdo que a uno no lo tengan que violar, pero extrapolémoslo a una situación cotidiana. Imagínate que, no sé, dejas las puertas abiertas de tu casa y sin cerradura. Llega la noche, te roban, y cuando el otro día, no sé, tenés los policías y te preguntan por qué no pusiste las cerraduras, les decís porque, bueno, yo no me tengo que preocupar de que no me roben, o sea, simplemente no me tienen que robar, si está la ley para eso. Y como digo, es correcto, sigue siendo correcto, pero no se aplica mucho a la realidad. Yo cuando hablé este tema con varias mujeres me dijeron que bueno, en una violación obviamente hay forcejeo y es correcto, pero también podemos cambiar un toque el ejemplo y decir que, qué sé yo, puede entrar a un barrio peligroso con fajos de billete en el cuerpo y a ver si no va a haber forcejeo. A lo que voy es que me parece un pensamiento correcto pero muy idealista de lo que es el mundo hoy en día. De todos modos, no veo que esté mal, o sea, yo particularmente no veo que esté mal que las minas se vistan como quieran. Bien. Mirá, hay dos planos. Uno es el plano del deber ser, cómo las cosas deberían ser, y otro es el plano del ser, cómo las cosas son. En el deber ser yo podría vivir en mi casa sin echar llave. Yo tendría que vivir de esa manera, ¿no? Claro. Ahora bien, si yo echo llaves porque hay un ser que no se ajusta al idealismo del deber ser, que me llevan a mí a tomar ciertas medidas para reducir el riesgo de que me roben, por ejemplo, siguiendo con tu caso de poner llave o no poner llave. Yo creo que el argumento de la violaron porque estaba así vestida, o cómo querés que la violen si sale así vestida, es un argumento que, en la medida en que se use para legitimar o para o para suavizar el hecho de la violación, es un argumento completamente errado y nefasto. Ahora bien, cuando uno argumenta, la realidad es que está lleno de tipos que están buscando y están al acecho de chicas y que son capaces de tomarlas por la fuerza, lo que uno tiene que aconsejar es, bueno, no ir por ciertas zonas, cuidarse de ciertas formas, no confiar en todos los hombres que se les acercan. Hay muchas medidas que una mujer debe tomar, al margen de que lo ideal sería no preocuparse por esto, ¿no? No, totalmente. También se aprobó hace un tiempo una nueva reforma en Argentina, que las mujeres que se unen al Congreso, o sea, ampliaron el cupo femenino del Congreso, sí. Pusieron un 30% y quieren llegar a que sea un 50%. ¿Qué es esto? De que tiene que haber un 30% de mujeres en el Congreso. Y esto a mí me parece totalmente
una locura, porque a ver, no importa si son mujeres, si son hombres o lo que sea. Lo que importa es que la gente que esté en el Congreso sea capacitada. Poner un cupo obligatorio, aunque sea del 30%, sea menor, mayor, lo que está haciendo es que, a ver, si había un hombre capacitado y no hay un 30% del cupo femenino, va a tener que entrar una mujer. Del mismo modo, si sería al revés, si sería un 30% nada más de hombres y si hay una mujer capacitada, debería entrar la mujer. A lo que voy es que no importa el género, lo que importa es la capacitación que tenga la persona para ejercer el cargo. No sé qué opinas de esto. Ahí creo que se pasan un toque de rosca en el sentido de que se intenta buscar una igualdad, pero en el proceso se malforma. Bien, hay 3 o 4 cuestiones. Número 1, constitucionalmente es tal como vos lo has dicho. ¿Cómo es? Uno accede a la función pública por ser idóneo, no por tener pene o tener una vagina, ¿ok? Eso número 1. Número 2, es tratar a la mujer de idiota. No hay nada más sexista que esta ley. ¿Por qué? Porque lo que presupone es que la mujer por sí misma está incapacitada para llegar allí. Entonces los hombres tenemos que ponerle una ley que a este pobre género le permita llegar allí, ¿no? Entonces es ponerlo en... por el género, no por tu capacidad. Claro, vos llegaste ahí, bueno, porque sos mujer y sos la víctima de esto. No hay nada más sexista que eso, Guarda. Número 3, es antidemocrático. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la cosa? Nosotros hemos elegido a los representantes del pueblo allí arriba y ahora ellos están ordenando cómo nosotros tenemos que escoger. Claro. Ellos están allí porque nosotros los pusimos para que legislen sobre ciertas cuestiones. Pero ellos ahora quieren legislar sobre cómo nosotros tenemos que elegirlos en el futuro. Fíjate, y encima, donde no está pesando el problema del número, que es lo fundamental del sistema democrático. Acá ya no hay un tema de mayorías y minorías, sino que pasa a ser un problema sexual. Bueno, vamos a ir terminando acá el video porque si no se hace muy largo. También quería recomendar el libro de Agustín que se llama El libro negro de la nueva izquierda, lo voy a estar dejando acá en pantalla. Bueno, en este libro, si querés hacer un resumen o explicar un poco de qué va. Bueno, la tesis es que tras la caída del muro de Berlín en el 89, la posterior implosión de la Unión Soviética en el 92, fines del 91, en verdad, la izquierda se tuvo que reconfigurar. Pasó de ser un marxismo a ser lo que yo llamo un neomarxismo, un marxismo cultural. ¿Qué significa esto? Dejar atrás a la clase obrera como el sujeto de la revolución y empezar a crear nuevos sujetos políticos para una revolución cultural. Entre otros, esos sujetos políticos son los que definen la ideología de género. Por eso, según mi tesis y la de Nicolás Márquez, que es el coautor, la ideología de género ha sido un producto de un marxismo que fracasó en su primer intento y ahora viene por un nuevo intento. Y es un libro que nos ha llevado muchísimo estudio, todo está citado, hasta la última coma tiene su documento que lo respalda, así que bueno, también lo pueden conseguir como ebook en Amazon. Dale, genial, voy a dejar también los links en la descripción y también acuérdense que están las fuentes para que puedan ver todo. Y nada, gracias por ver el video, también están las redes sociales de Agustín y las mías, así que cuídense y nos vemos mañana con otro video. Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo.